Ok, ayer estábamos viendo los componentes, vimos la diferencia entre un componente bien dummy, que es lo que tenemos, menú y versión, que son componentes totalmente funcionales. Y también vimos de que en el app, abrir en estos momentos, ahorita se mira pequeño, ¿verdad? Ok, ok, entonces vimos que en el app ya tenemos cierta lógica y solo hemos pasado los valores. Entonces que al momento de hacer un click handler, nos tira de que la alerta de que la función no se ha dado cuando le damos clic a alguno de los menús. Ok, con esto nosotros vimos dos cosas: cómo pasar propiedades a un componente y cómo ese componente reacciona dependiendo de esas propiedades. Otra de las cosas que logramos revisar, que es una buena práctica, es que para cada componente definimos un tipo, puede ser un type o puede ser una interfase. Ese tipo como genérico se le pasa al component, al functional component, y al momento de establecerlo, todas estas propiedades vienen dentro de una propiedad como tal llamada props, pero es un objeto y eso lo destruimos para establecer cada uno de los elementos propios que tiene el menú props como tal. Y si no vienen esos valores, pues automáticamente nosotros le asignamos un valor por defecto. Ya que si no le enviamos nada, ella va a tener con qué trabajar y mostrar los datos que estamos esperando. Ahora, este item click handler es algo que se le conoce como, y esto ya es nuevo, como inyección de eventos. Aquí lo que vamos a inyectar es una función. Cómo se va a utilizar esa función o cómo vamos a responder a lo que suceda con esta función, ya no es responsabilidad de este componente. El componente simplemente manda a llamar a esa función y le manda el parámetro de lo que se está haciendo clic. Cómo se utilice esa función lo hace la persona o el componente que lo está llamando. En este caso, apptsx. Entonces, el propósito de hoy es que vamos a entrar a componentes que ya coordinan un poquito más el comportamiento de los demás componentes. Los componentes funcionales o dummy components que tenemos ahí solamente son presentacionales, solamente presentan la información. Entonces, una vez presentada esa información que nosotros le estamos enviando y enlazando las funciones que también estamos enviando, vamos a manejar cierto comportamiento. ¿Cómo hacemos ese comportamiento? Lo vamos a hacer con algo que en React se le conocen hooks. Los hooks en React son funciones especializadas que permiten interactuar y mantener eh, elementos optimizados para ser renderizados dentro de la aplicación. Hay dos que se utilizan bastante. Uno, el useState, que es el que me permite manejar un estado interno del componente. Y tenemos el otro llamado useEffect. El useEffect generalmente se usa para verificar o reaccionar a efectos secundarios. Cuando hablamos de efectos secundarios es, si le doy clic a un botón, ¿cuál es el efecto secundario de ese clic en ese botón? Si hago un hover, ¿cuál es el efecto secundario? Si hago una llamada a una API, ¿cuál va a ser el efecto secundario? Le hablamos o le decimos efecto secundario, pero realmente es qué es lo que viene después de una reacción o una interacción del usuario. Entonces, vamos a convertir nuestro app, lo vamos a convertir en un componente que maneje un estado interno de la aplicación. Y para eso vamos a ocupar incorporar un hook. Me dicen si se mira bien o lo tengo chiquito, que estuve trabajando hoy. Y así en grande no me gusta. Mira pequeño, ¿verdad? Ahora se mira mejor. Ok, entonces vamos a importar los hooks. Como les digo, los más básicos son useState
que es para manejar el estado interno de un componente. Y eso lo extraemos de la librería de React. Entonces, ¿para qué me sirve el useState? El useState me permite para generar dos elementos. La variable que va a tener el valor y una función que me va a permitir actualizar ese valor. ¿Por qué tengo que utilizar esos valores que me están generando o esa referencia que me está generando el useState? Porque eso es lo que React me permite trabajar para evitar estar renderizando nuevamente si esas funciones cambian. Y cada vez que se monta ese componente, si lo hago directamente como variable, la dirección de memoria o el símbolo de memoria cambia. Y al cambiarlo va a obligar a que el componente, la parte donde está el return, se re-renderice. Y vamos a entrar en algo que sería un ciclo infinito. Entonces, para evitar eso, usamos el useState, useEffect, que nos encapsula toda esa lógica en funciones que saben exactamente cuándo se deben de ejecutar y cuándo no. Y evitar así miles de renderizados innecesarios. Ok, entonces vamos a crear una constante. Vamos a ponerle selected menú como variable. El primer parámetro, si ustedes observan, lo estoy poniendo dentro de un arreglo. Esa es la estructura que tiene el select state. Select state me dice, te voy a devolver dos elementos a un arreglo. El primer elemento es la variable. Y el segundo elemento va a ser el método que vas a utilizar para modificar esa variable. Ok, entonces, esto lo sacamos de useState. Y el useState me permite establecer un valor por defecto. En este caso vamos a utilizar home para definir de que home va a ser específicamente la primera opción seleccionada. Entonces aquí, en vez de selected item, ya puedo cambiar y decirle que vamos a utilizar selected menu. Ok, ya con esto y como lo hemos establecido y lo vimos, podemos ver la página. No la he abierto, vamos a abrirla. Ok, y si observan, la sección que está seleccionada es Home porque este es el que envió con el Selected Menu. Ahora, le enviamos algo que dice Set Item Handler, que ese es lo que el evento o la función que se corre cuando le damos clic a alguno de los elementos. Por eso les decía, la implementación ya depende de quién le esté inyectando la función que se va a disparar cuando le haga un clic. Ahorita tenemos Alert Function Implemented, o sea, que tire una alerta. Lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar a definir con el método que nos generó el useState, setSelectedMenu, y le definimos como valor el target, que es un string, que va a cambiar el valor en selectedMenu. Una vez establecido este cambio, automáticamente se va a re-renderizar este componente y eso implica de que me debe de cambiar de negrita al ítem del menú que yo he seleccionado. Veámoslo si no estoy hablando pajas. Entonces empezó con Home. Damos clic a Version y observen, ya cambió. Le damos a Sign In y cambia a Sign In, a About y a Login. ¿Alguna pregunta? Era el target. ¿Perdón?
El target que es. El target, ok. Sí. Si se fija, este target es un parámetro que recibe la función. ¿Ok? ¿Y quién manda ese target? Lo manda el menú, en donde manda a llamar el item handler y le manda como target el O. En este caso, el O es el elemento que va iterando por el mapa. O sea, puede ser cualquiera de los ítems. Pues sí, te respondo. Bueno, es que en sí lo que me es la palabra target. ¿Cuál es su uso? Ah, no, la palabra target en sí significa destino. ¿Ok? Es un nombre de variable realmente. Si lo quiere cambiar, puedo ponerle new menú. Y va a funcionar igual. Listo. Ok, entonces, ya teniendo bien claro estos elementos, vamos a empezar a trabajar y decir, ah, ok, si ya tengo el menú, ya tengo cómo se va a manejar la selección de todos estos elementos, ahora necesito mostrar específicamente un componente que corresponde a cada una de las páginas. No tenemos ninguna página, solo tenemos versiones, pero tenemos uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces vamos a empezar con home, ya tenemos version, voy a convertir el version y vamos a poner el about también. Vamos a crear esos tres componentes, esas páginas. Sería home.tsx, version.tsx y about.tsx. Entonces vamos a decir export constant home es un FC. Lo único es que vamos a importarlo y vamos a retornar por los momentos algo simple, bien simple. Vamos a hacer muchas cosas, solo vamos a ponerle el nombre, homepage. Ok, entonces lleva una coma y con eso está home. Voy a copiar todo esto, vamos a poner en version y vamos a hacer el de about. Ok, tres componentes extremadamente sencillos, básicos, establecidos como páginas, no lo vamos a hacer muchas cosas más. Lo que quiero mostrarles aquí es cómo voy a utilizarlos para mostrar cada uno de esos componentes de forma condicional. Es decir, si yo tengo seleccionado el home, que me muestre el home. Si tengo el version, me muestra el version. Si tengo el about, me muestra el about. Entonces, para lograr hacer eso, yo puedo establecer, entre comillas,
y definir condiciones. ¿Cuál? Ok, puedo poner aquí selected menú, va a ser igual a home, home con H. Y podemos usar un ampersand ampersand que me mande home como tal. Y tengo que importar ese componente. Vamos a importar ya de un solo. Nada más que vamos a quitar este de aquí. Y vamos a importar about pages about. Y prácticamente todo esto tenemos los mismos. Ok, ¿qué sucede si home, version y about no funcionan? Pues eso va a devolver un false. Y en este caso, ese renderizado de ese false va a ser vacío. Creo que tengo este de aquí version que está mal. Ok, entonces en home me tiró homepage. Perfecto. Doy clic a version, lo cambio a version, allá solita. Y about, al about page. Ok. Y si observan, entonces así es como yo puedo definir distintos elementos basados en interacciones y inyectando una función a un componente que reacciona y me manda los parámetros necesarios para poder controlar todo este elemento. Pregunta. Hola. Oh, claro. Ok, entonces continuemos ahora con algo ya más complicado. Ok, hemos usado el useState como hook, pero ¿qué sucede si yo tengo que esperar reaccionar a algo distinto? Por ejemplo, yo tengo que reaccionar, digamos, a que el tamaño de la pantalla cambia del window. Eso no es algo que está en un evento propio directamente, no está en un on-click, no está en algo que yo no, o sea, que no está, sino que tengo que utilizar directamente el evento, el DOM event directo de HTML. Entonces, para eso yo puedo usar otros dos. Hay uno llamado useRef y hay otro que es el useEffect. Vamos a empezar con el useEffect para probar algo. Ok, en este caso, vamos a ver, este es 5173. Voy a abrir el backend que tenemos.
Y aquí tenemos el backend. Solo voy a revisar la parte de course. Ah, Environment Origin. Y este. Y borrar. Ok, entonces ya corriendo lo que queremos es que la aplicación levante por lo menos el básico. Por aquí está Thunder Client. Vamos a obtener el request. ¿Qué está tardando tanto?